Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado a ellos, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque han amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y los haré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Continuamos viendo lo que es la vida en Cristo Jesús por medio de la palabra de Dios. Estamos aprendiendo a desarrollar un corazón de discipuladores. Aprender a ser discipuladores es parte de seguir a Cristo Jesús. El domingo anterior vimos que el discípulo de Cristo tiene que vivir bajo la guía, bajo la dirección, bajo la instrucción del Espíritu Santo. Aprendimos que debemos depender de Él y que debemos de buscarlo como nuestra ayuda inmediata. Se aprendió también a través del caso de Pedro, uno de los discípulos quien, tras negar al Señor Jesús, lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Por su derrota, por su debilidad. Lloró cuando se dio cuenta que no bastaba decir, mi vida pondré por ti. Que no bastaban las buenas intenciones ni sus fuerzas cuando se trataba de seguir al Señor Jesús. Pedro, tras su caída, se arrepintió, se levantó
y aprendió una gran lección. Esa gran lección es que él necesitaba la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir una vida en Cristo, para no negarle, para estar firmes, para que esas buenas intenciones, esos buenos deseos que Pedro tenía en su corazón, que no eran malos, eran muy buenos, que esas intenciones se hicieran realidad, todo eso estaba en las manos del Espíritu Santo. Así que Pedro llega a la conclusión de que no podía postergar más el entregar su vida, el control, al gobierno del Espíritu Santo. De esa manera, él nos enseña que nosotros también necesitamos, amada iglesia, la ayuda del Espíritu Santo para vivir para Cristo, para no fallarle, para hacer su voluntad, para ser buenos esposos, para ser buenos padres y para hablar de Cristo Jesús, para hablar de nuestro Señor Jesucristo. En el tema de hoy, el Señor Jesús, por medio de su palabra, nos va a enseñar a orar por los miembros de la célula, a orar por los miembros de una red, de las redes de nuestra iglesia. Y nos va a enseñar que esa oración de intercesión es un deber. Orar por las personas que discipulamos es nuestro deber. Orar por la familia a la que queremos llevar a los pies de Cristo es nuestro deber. Para entrar en contexto, hemos leído el capítulo 17, pero 2 capítulos atrás, en el 15, el Señor había advertido a sus discípulos que en el mundo ellos enfrentarían oposición. Por causa de esa oposición, el mundo los despreciaría, así como incluso él mismo había sido despreciado y condenado y muerto en una cruz. En el verso 18 y 19, el Señor Jesús les dice a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Cristo luego en Juan 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que el Señor está hablando del mundo. Para entrar en contexto, el mundo es el sistema que se opone a Dios, es el sistema que está en contra de Dios, que está gobernado por Satanás. ¿Y qué hay en el mundo? Hay placeres, malas costumbres. El mundo nos enseña una conducta contraria a los principios de Dios. Sus valores no sintonizan con la palabra de Dios. Sus ideologías, sus deseos, sus vanaglorias, sus adicciones. El mundo es una fuente de tentación, hermano, hermana. El mundo es una fuente de tentación. Así que Cristo, sabiendo que sus discípulos estarían en el mundo, el Señor Jesús sabía que ellos tendrían una lucha hostil aquí, porque, valgan verdades, hermanos, aquí estamos en el mundo. Yo recuerdo que en mi vida cristiana 3 veces me aparté por la presión del mundo. Hizo entonces el Señor Jesús, sabiendo todo esto, los peligros que hay en el mundo, hizo una oración por sus discípulos, una de las tantas que hacía a favor de ellos, para enseñarnos que debemos orar por otros. Así como Cristo el Señor nos habló acerca del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, y nos dio esa oración como un modelo para usted y para mí, para que podamos buscar a Dios y saber presentar los motivos, por qué orar. Así también el Señor Jesús dejó un segundo modelo de oración, y es el que tenemos en Juan 17. Y este segundo modelo de oración es el que debemos seguir para orar por otros, para orar por aquellos que estamos formando, para orar cuando queremos traer a alguien a los pies de Cristo, y mucho más cuando se trata de la familia.
cuando se tratan de almas. Así que Cristo, nuestro Señor, Él cubrió con sus oraciones a sus 12 discípulos. Incluso dice la palabra de Dios que no solamente oró cubriéndolos con sus oraciones, sino que cubrió con sus oraciones todo el proceso mientras el Señor formaba uno a uno. Lucas 6 dice que el Señor oró para escogerlos. Su elección fue después de haber orado. Oró con ellos. Oró por Pedro, por su fe cuando sería tentado a negarle. El Señor Jesús oró para que el Espíritu Santo fuera enviado a ayudar a sus discípulos. Cristo oró por sus 12 y sigue orando, pero ya no solo por los 12, sino ora también por nosotros. Ora por nosotros. Cuando leemos Hebreos 7:25, dice, por lo cual puede también salvar, está hablando del Señor, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34 nos dice lo mismo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La oración es el deber del discipulador. Por eso es que el mundo nunca pudo apartar a los 12, salvo Judas. ¿Por qué con Judas? Porque allí no fue una falla de nuestro Señor, fue la elección de Judas. Pero con los 11, ninguno de los 11 que estaban en la mano del Señor Jesús, ninguno de ellos se perdió. Cristo los guardó. ¿Cómo lo hizo? Definitivamente lo hizo con sus oraciones. Estos 11 hombres llegaron a la meta porque Cristo estaba orando por ellos en todo el proceso. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo oró el Señor? Vamos a examinar la oración de nuestro Señor ahí en Juan 17, del 1 al 26. Y encontramos 3 partes. La primera está en los versos del 1 al 8. Dice, como le has dado potestad, verso 2, sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Verso 6, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El interés de nuestro Señor Jesús estuvo en sus discípulos, en que ellos llegaran a conocer verdaderamente quién era el Padre y quién era Él mismo. Por eso en el verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La manera de llegar a tener vida eterna es cuando llegamos a conocer al Padre y a Jesucristo. Y obviamente nuestro Señor Jesús no se refería a un conocimiento intelectual. El Señor se refería a un conocimiento de Él, de su persona, de su divinidad, que afectara la vida, el alma y el espíritu de la persona. Cristo habla de que quiere que le conozcamos y ese conocimiento afecte totalmente, completamente nuestra vida. Cuando uno conoce a Cristo así, uno cae de rodillas ante Él.
uno cae de rodillas. Y ese conocimiento nos impulsa a seguirle con fidelidad. Nos cambia la vida, nuestras prioridades, nuestra manera de pensar, nuestros hábitos. Es un conocimiento que transforma, que nos cambia de pies a cabeza. En una ocasión, en Mateo 16, Cristo, queriendo saber si sus 12 comprendían su verdadera identidad, Cristo les preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, no lo aprendiste en un salón, no, mi Padre. Pedro pudo conocer a Cristo en su verdadera identidad. Pedro vio lo que otros no veían. Por eso Pedro no titubeó y su respuesta fue: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios verdadero. Porque el Padre Celestial se lo había enseñado, se lo había revelado. Hermano, este hecho, el conocer a Cristo, no se puede esquivar. No se puede saltar en nuestra vida, ni en las vidas de quienes discipulamos. Cristo no lo vio, se esforzó, oró para que el Padre les revelara, les abriera sus ojos espirituales, para que pudieran conocer en verdad que Cristo era el enviado de Dios y que creyeran en Él. Pero muchos fallaron, le siguieron, pero no le conocieron. No le conocieron. Por eso Cristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por lo tanto, Cristo invirtió sus oraciones para que ellos llegaran a conocerlo, tanto a Él como al Padre. En una ocasión Cristo se llevó a sus discípulos al monte y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa? Cristo quería que supieran cuál era su verdadera identidad. Y con sus discípulos, al pie del monte, en lo más alto del monte, reveló su verdadera identidad. Se reveló a sus discípulos con toda su gloria, con toda su majestad. Dice Mateo 17, el evangelio que narra este suceso, dice que Cristo resplandeció y su rostro fue como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No fue una cuestión de éxtasis, sino que estaban viendo a Cristo en toda su majestad, en toda su gloria, en todo su poder, en su verdadera identidad. Y ante tal escena, ¿qué hicieron los discípulos? Cayeron de rodillas, se postraron, tuvieron temor, estaban asombrados, impresionados, porque tenían al frente al Salvador, al Hijo de Dios, al verdadero Dios. Mis hermanos, iglesia del Señor, los años anteriores hemos visto a muchas personas, aún durante la pandemia, muchas personas han llegado a la iglesia, pasaron por la iglesia, han estado sentados en la silla donde hoy estamos sentados. Pero la pregunta es: ¿por qué no continuaron en su fe en Cristo Jesús? ¿Por qué no continuaron? ¿Por qué no siguieron? ¿Conocieron a Cristo? ¿Cuánto conocieron a Jesús? Muchos conocemos al Señor, algunos quizá poco. ¿Y cómo se ve? En el deseo, se ve en el compromiso con que le seguimos. Nuestro Señor consideró que llegar a conocer al Padre y llegar a conocerlo a Él era vital y más que necesario. Por eso en su oración Él dice: yo acabé la tarea que me diste. Y Él presenta sus logros, y sus logros están en el verso 6 y el verso 8. Él dice: he manifestado tu nombre
a los hombres que del mundo me diste. Han conocido verdaderamente que salí de ti. Han conocido que yo procedo de ti. Han conocido que yo soy el Hijo de Dios. Han conocido que soy Dios. Y la respuesta: han creído que tú me enviaste. Estos hombres creyeron porque conocieron a Dios. Y creyeron hasta el final. Al punto de dar sus vidas, creyeron que Él era el enviado. Así que por esa razón, Cristo fue lo primero que trabajó en la vida de sus discípulos. Quería que lo conocieran tanto a Él como a Él mismo, como al Padre. Seguimos a Cristo. El compromiso con que le seguimos, el amor con que le seguimos, eso es resultado de cuánto conocemos al Señor, a nuestro Señor Jesús. Por eso que preocuparnos por las personas, si en verdad están conociendo al Señor, es fruto de una sincera preocupación y amor por aquellos a quienes estamos formando. Preocuparnos porque estas personas lleguen a conocer a Cristo Jesús es resultado de que estamos realmente interesados en esas almas que estamos ganando para Dios. Así que como creyentes debemos orar como lo hizo también el apóstol Pablo. Él dice: y hago memoria de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Cuando respondemos a sus preguntas, cuando los llevamos a Cristo en sus dificultades, cuando oramos con ellos y ellos ven que Dios se manifiesta de manera poderosa en sus necesidades, entonces se dan cuenta que están frente al Dios verdadero, al Dios de la gloria, al omnipotente. En segundo lugar, Cristo oró por sus discípulos, pidiendo al Padre que los guarde de los tropiezos del mundo. Este modelo de oración tiene esta segunda parte. Jesús empieza a orar por sus discípulos, para que el Padre los guarde de cualquier tropiezo aquí en el mundo. Cristo dice en el verso 9: oro por los hombres que tú me has dado. Los hombres que el Padre le dio eran esos discípulos, los 11. Cristo sabía muy bien que se trataban de vidas que eran importantes para el Padre, eran importantes y valiosas para Dios, tal como lo es nuestra vida. Nuestra vida es valiosa. El Padre le había confiado a Jesucristo, nuestro Señor, esas almas preciosas, el cuidado de esas almas. Cristo dejó a sus discípulos. Él tenía que partir de nuevo al cielo. Y Él sabía que sus discípulos tendrían una lucha intensa. En el mundo hay tentaciones, ¿verdad? Hay tropiezos, ¿verdad? Hay tropiezos. En Mateo 18:7 el Señor Jesús mismo dijo así: ay del mundo por los tropiezos. El mundo ha hecho tropezar a muchos cristianos. Los ha hecho retroceder en su fe. Con el afán, las adicciones, los placeres, las pasiones, los deseos del mundo. El mundo ha apartado a muchos cristianos del camino de Dios. Y no solo el mundo, sino el que gobierna temporalmente este mundo. ¿Quién es? Satanás. Satanás. Por eso es que Cristo oró al Padre pidiendo: guárdalos. Cuídalos, Señor. Guárdalos. En el verso 15
Él dice, guárdalos del mal. Cristo hizo todo lo que estaba en sus manos para guardarlos, para cuidarlos. Él mismo era el protector de sus discípulos. Él los cuidaba. Cristo los cuidaba porque entendía muy bien lo que el Padre quería. ¿Qué es lo que el Padre quería? Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. De todo lo que me diere no pierda yo nada. Cristo los guardó en el poderoso nombre de Dios, y en su estancia, mientras Él compartía con ellos, los mantuvo a salvo. Los mantuvo a salvo. Cuando el Señor en el verso 15 dice, Padre, guárdalos del mal, ¿saben qué está diciendo? Guárdalos del maligno. Guárdalos del maligno. El Señor Jesús mismo había sufrido el ataque, los dardos de fuego de Satanás, porque está en lucha. Y si nuestro Señor Jesús sufrió tal oposición, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más los discípulos, los hermanos pequeños? Por eso en una ocasión Cristo oró por Pedro. ¿Por qué oró por Pedro? Satanás lo iba a zarandear y el Señor Jesús lo sabía. Por eso es que Pedro iba a tener que cruzar, iba a tener que ser tentado. Y Cristo oró para que la fe de Pedro no falle, no falte. Le dijo así, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. El enemigo va a querer zarandear a los hijos de Dios. Por eso esta oración es un modelo para nosotros, porque nos enseña a orar. En el Padre Nuestro dice, líbranos del mal. Pero Cristo oró y demostró por su oración por Pedro que la oración es un medio eficaz a favor de otros. La oración es un medio eficaz a favor de otros. Con su oración Cristo ganó una batalla para Pedro. Cristo con su oración nos enseña también a no solamente ver o expectar cómo Satanás zarandea a los hijos de Dios, sino nos enseña y nos dice que nosotros jugamos un rol, un papel clave. La oración, si bien es cierto, no impediría que Pedro tendría que afrontar el ser zarandeado por Satanás, pero sí lo ayudaría a salir airoso. Y gracias a esta oración que hace nuestro Señor, Pedro pudo permanecer en Cristo de pie. Y ese Pedro fue el que empezó la predicación y él pudo ver la obra del Espíritu Santo y conducir así a la iglesia del Señor. Nosotros también estamos llamados a orar de esa manera por otros. Señor, que en esta situación que está atravesando mi hermano, mi hermana, Señor, que él siga poniendo sus ojos en Cristo, que su fe no se apague, que su fe en Cristo no se debilite, que siga mirándote a ti. Nadie está libre de los dardos del enemigo, pero sí podemos orar, cubriendo a muchas personas con nuestras oraciones. La oración que el Señor hizo por Pedro es la misma a la que estamos llamados a hacer, amada iglesia. Interceder. ¿Cuánto de nuestro tiempo nos tomamos para interceder por los que estamos formando? Y debemos entender
que si atacó el enemigo a Pedro, lo va a hacer con los miembros de nuestra célula. Si el enemigo atacó a Pedro, lo va a hacer con los miembros de la red. Lo va a hacer con los miembros de la familia. Lo va a hacer. Intentará zarandear a los pequeños en la fe, a aquellos que están aprendiendo a dar sus primeros pasos. ¿Y qué tenemos que hacer, iglesia? Orar. Orar por ellos y decir: Señor, guárdalos del mal. Padre mío, guárdalos del mal. Que salgan victoriosos de esa prueba. Que salgan victoriosos de esa tentación. Que el mundo no los atrape, sino que permanezcan firmes y fieles. Que sigan tus caminos y que crezcan y sean hombres que vivan para tu gloria. En el Antiguo Testamento hay una figura muy clara y preciosa acerca de esto. Está en Éxodo. Moisés. Me gustaría tocar dos ejemplos. Moisés y Josué. Ambos hicieron lo mismo. Josué lo aprendió de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? En una ocasión, Israel estaba luchando contra los de Amalek. En Éxodo 17 está esa historia. Moisés había enviado a Josué a enfrentar a Amalek. Josué y el ejército estaban enfrentando a Amalek, un pueblo enemigo, en una lucha dura. Y en ese momento Moisés, Aarón y Hur, 3 hombres, suben al monte, a la cumbre. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían así sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El papel de Moisés en esta historia fue clave, porque mientras él oraba levantando sus manos, Israel ganaba. Cuando nosotros oramos intercediendo por aquellos en quienes queremos que se conviertan en discípulos, sea la familia, sea el esposo, los miembros de la célula, cuando todos los días oramos por ellos, ellos ganan la batalla. Cuando dejamos de orar, ¿qué pasará cuando dejamos de orar? El enemigo los alcanza. Por eso debemos ser una iglesia que ora, que viene a los ayunos, para pedir tanto por su vida como por la de otros. El esposo podría vencer, los hijos podrían vencer, los miembros de la célula podrían perseverar, ser instrumentos de Dios. Pero para que eso suceda, usted y yo, amada iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar al Señor. Orar. En una ocasión, un matrimonio pasó por una prueba bien dura. Una enfermedad los estaba zarandeando. El esposo estaba en coma, a punto de morir. Y los líderes de este matrimonio empezaron a orar. Y también la iglesia. El hermano estaba a punto, así. Médicamente no le daban salida. Pero cuando la iglesia se levanta, Dios obra. Y este matrimonio salió airoso de la prueba. Es necesario, iglesia, que oremos y que oremos como discipuladores. Y esa oración de intercesión es nuestro deber. Es nuestro deber. Pero Cristo también oró diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo no solamente oró para que sus discípulos sean guardados de los tropiezos que hay en el mundo y de la oposición del maligno, sino que oró
para que el Padre los hiciera santos en este mundo, se mantuvieran santos, para que ellos en este mundo no cedieran y no sean atrapados por las tentaciones, pasiones y placeres que hay aquí. En tercer lugar, Cristo oró por sus discípulos en su oración. La tercera parte es una oración en la que Cristo pide al Padre por la unidad de los discípulos, por que todos sean uno. Cristo oró por la unidad de sus discípulos aquí en Juan 17, pero también oró por la unidad de la iglesia. En el verso 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. La voluntad de Cristo era que haya unidad entre sus discípulos, pero que también haya unidad en la iglesia, en su iglesia. Y esa unidad debía ser como aquella unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. La forma en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos es nuestro modelo. En una ocasión, en Mateo 12, Cristo dio un principio rector. Él dijo así: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. El testimonio de la iglesia es veraz, es creíble y es contundente cuando hay unidad. Cuando hay unidad en la iglesia cumple su propósito. En la Biblia encontramos de que nosotros como iglesia somos un cuerpo. ¿Quiénes? Todos los que creen en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todos aquellos que en obediencia a Cristo han dado el paso de bautismo. Ellos son la iglesia. Los creyentes que con todo su corazón se han arrepentido también y han puesto su fe en Jesús. Aunque la iglesia está compuesta por diferentes miembros, es un solo cuerpo. Cristo ora de esta manera. En el verso 20, Él dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cristo estaba orando y Él pide la unidad, pero la unidad de propósito. ¿Qué significa? Cristo ora para que su iglesia unida cumpla su propósito. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Es predicar, es evangelizar. Cuando Cristo dice, oro por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, Cristo estaba dando por sentado de que la iglesia unida iba a cumplir la predicación y el discipulado. El discipulado. Cristo oró para que el Padre, para que Dios pusiera el deseo de predicar en el corazón de sus discípulos y en el corazón de la iglesia. Cuando la iglesia está unida en su propósito, cuando todos predicamos el evangelio, muchos vienen a los pies de Cristo. Y esta unidad viene tras orar. Tras orar. Cristo oró para que seamos uno. Oró de una manera apasionada, porque esa es la voluntad del Señor. El apóstol Pablo le recordó a los cristianos de Corinto la importancia de estar unidos y de cumplir su propósito. En 1 Corintios 1:10, él dice así, el apóstol Pablo dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que viven en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario,
sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y unidos en propósito. Nosotros, la iglesia del Señor, los que seguimos a Cristo, estamos llamados a impulsar, a promover la unidad. Como dice Efesios 3, solícitos en cuidar la unidad. Es decir, al detectar una falla en la unidad, en la comunión dentro de la iglesia, al detectar rencillas, al detectar enemistades, al detectar que unos están predicando y otros no, nuestra tarea como iglesia es orar y enseñar para que Dios ponga un mismo parecer, un mismo sentir, un mismo propósito en las células, en las redes, en tu corazón y en mi corazón. Enseñar a tener un mismo sentir, un mismo propósito: ganar almas para Cristo. La meta, nuestra meta, lo que hemos sido rescatados y llamados, es ganar almas para Cristo. Y debemos estar unidos en ese propósito, unidos en la célula, unidos predicando la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que orar para que Dios ponga esa unidad y enseñar. Cristo también en el verso 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Uno en nosotros. Es decir, la iglesia debe estar unida no solamente en propósito, sino en comunión con el Padre, con el Hijo y con el poderoso Espíritu Santo. Cuando la iglesia está unida en comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, vean los resultados. El mundo creerá que Cristo era el enviado de Dios. Otro resultado: habrá perfecta unidad dentro de la iglesia. Otro resultado, verso 23: el mundo conocerá que Cristo había sido el enviado. Cuarto resultado: el amor con que Cristo nos amó estaría en nosotros. Es decir, para que la iglesia llegue a ser la luz en la ciudad, para que haya perfecta unidad, para que llegue a tener amor todos, la iglesia debe estar unida al Padre, en comunión con el Hijo y en comunión y fortalecida por el Espíritu Santo. La clave para que la iglesia llegue a ser una iglesia unida, llena de amor y llena del poder del Espíritu Santo, la clave es que la iglesia y cada creyente esté en comunión, no solo con el Padre, no solo con el Hijo, sino con el Espíritu Santo. Tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que estar en comunión con Dios. Por eso es que Cristo nos dejó este segundo modelo de oración para los discipuladores. Y es nuestro deber orar y trabajar.